Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, en esta ocasión para desgranar uno de esos misterios que tanto nos fascinan del mundo del espectáculo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación en los últimos tiempos, un auténtico huracán de rumores y conjeturas que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos. Vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan en el imaginario colectivo, parece que hacen saltar chispas en el universo del entretenimiento, *de Method Demir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Hoy desvelaremos la verdad sobre Can Yaman revelada, o al menos, lo que podemos ir descifrando tras años de rumores, interacciones públicas, declaraciones a cuentagotas y gestos que a veces parecían más un elaborado juego de pistas que respuestas claras y directas. Si son fans de las series turcas, de sus protagonistas con carisma arrollador, o simplemente de las historias que tejen la vida real detrás de las cámaras, de esas que nos hacen soñar y especular, este vídeo es sin duda para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante misterio, a este laberinto de verdades y medias verdades, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que no cuesta nada y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, de nuestras investigaciones y para estar al día de todo lo que sucede en el universo de sus celebridades favoritas. Dicho esto, sin más dilación, vamos a la acción. Durante un tiempo prolongado, la relación entre The Method Demir y Can Yaman fue el tema de conversación por excelencia, el susurro constante en las redes sociales, en las redacciones de las revistas y en las charlas de café de los aficionados. El epicentro de todo este torbellino mediático se gestó en el set de rodaje de Erkenci, una serie que no solo catapultó a ambos actores a una fama internacional desmedida, sino que también, de forma casi simbiótica, alimentó las llamas de los rumores sobre una posible relación amorosa. La química entre ellos en pantalla era, sencillamente, innegable. Era de esas que te hacen creer que el guión se ha quedado corto, que lo que vemos en pantalla no es solo interpretación, sino algo mucho más puro y real. Las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles pero intensos, la forma en que interactuaban con una naturalidad casi pasmosa, todo en ellos gritaba complicidad, una conexión profunda que trascendía la mera interpretación de sus personajes. Y claro, el público que se enamoró perdidamente de la pareja que formaban como Sanem y Can, de esa dinámica tan especial y cautivadora, empezó a imaginar, a desear, lo que ocurría fuera de las cámaras en la intimidad de sus vidas. Los rumores no hicieron sino intensificarse con cada aparición pública juntos, con cada fotografía que, de forma casi clandestina, trascendía a la luz pública, con cada comentario sutil pero sugerente en las redes sociales de uno u otro. Las entrevistas se transformaron en un verdadero campo minado de preguntas indirectas, de sondeos habilidosos por parte de los periodistas que buscaban una grieta en el muro de discreción que ambos habían construido. Y las respuestas, a menudo, eran más evasivas que confirmatorias, verdaderas obras de arte de la ambigüedad. Ambos actores, con una maestría digna de estudio, supieron cómo mantener el misterio, cómo avivar la llama de la curiosidad de sus millones de seguidores, sin dar nunca una confirmación explícita ni un desmentido rotundo. Y es que ¿quién no se preguntaba, quién no se obsesionaba con saber si esa conexión tan palpable, tan eléctrica en Erkenci se traducía en algo más que una simple amistad profesional? Se hablaba de viajes juntos, de encuentros secretos, de un romance que presuntamente intentaban mantener celosamente alejado del ojo público y de la voracidad de los medios. En Turquía, y especialmente en los círculos mediáticos, la presión para confirmar o desmentir este tipo de especulaciones es inmensa, casi asfixiante. Y tanto Demet como Can manejaron esta situación con una discreción que, para muchos, lejos de disipar las dudas, las reafirmaba, confirmando en sus mentes lo que todos sospechaban. Recuerdo leer titulares que decían cosas como el romance secreto de Demet y Can que sacude Estambul, o las pruebas irrefutables que demuestran que The Method Demir y Can Yaman están juntos. Eran tiempos de una expectativa desbordante, de una vorágine de especulaciones que sin duda, añadía un ingrediente de morbo a la ya exitosa trayectoria de la serie y de sus protagonistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, como suele ocurrir en la vida y en el mundo del espectáculo, las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente, a distanciarse de esa intensidad que había caracterizado los primeros años. Las apariciones conjuntas se hicieron cada vez más esporádicas. Casi inexistentes, y los comentarios, si es que los había, adquirieron un tono más distante, más formal, más propio de antiguos compañeros de trabajo.
Empezaron a surgir otros rumores, otras hipótesis, otras narrativas en la mente de los seguidores. ¿Fue todo una relación amistosa que se magnificó desproporcionadamente por el fervor del público? ¿Hubo algo más, una chispa que se encendió y se apagó, algo que nunca se confirmó oficialmente? O quizás la relación, si es que existió en algún momento, llegó a su fin, dejando tras de sí solo el eco de lo que pudo ser. La verdad, como suele ocurrir en el complejo entramado del mundo del espectáculo, no es siempre lineal, ni blanco o negro, sino más bien un espectro de grises. Hemos visto a Demet Özdemir, una actriz que ha sabido labrarse una carrera sólida y reconocida, iniciar otras relaciones, siendo su matrimonio con el cantante y actor Oğuzhan Koç uno de los eventos más comentados y esperados de los últimos años. Un matrimonio que para muchos marcaba un punto de inflexión definitivo, una clara señal de que cualquier vínculo, cualquier posible romance o incluso afinidad especial con Can Yaman había quedado relegado al pasado, a los anales de la historia de su carrera. La propia Demet, en varias ocasiones, ha sido bastante reservada y prudente sobre los detalles de su vida privada, una actitud que, por un lado, entendemos perfectamente como una forma de proteger su intimidad y su espacio personal, pero que, por otro, deja a los fans con esa eterna pregunta sin respuesta definitiva, ese gusanillo de la curiosidad que nunca termina de apagarse. Ella ha sido muy profesional en cómo ha manejado tanto su carrera como sus relaciones, enfocándose siempre en su trabajo, en sus proyectos, y dejando la vida personal en un segundo plano. Por su parte, Can Yaman también ha tenido su propia trayectoria sentimental, con relaciones que han sido igualmente objeto de atención mediática, a menudo con la misma intensidad y expectación. Sin embargo, sus interacciones con Demet, incluso después de la culminación de Erkenci, siempre mantuvieron una chispa de respeto mutuo y camaradería profesional que algunos, ávidos de encontrar continuaciones a la historia de Sanemi Can, interpretaban como algo más. ¿Era simplemente el cariño de compañeros que compartieron un proyecto extraordinariamente exitoso y que se guardaban un grato recuerdo? ¿O había un trasfondo de historia compartida, de algo más profundo, que ambos decidieron mantener en la más estricta privacidad? Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que la influencia de Erkenci en la percepción pública de su relación fue absolutamente enorme. La serie se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y cautivando audiencias en multitud de países. Los personajes de Sanemi Can se transformaron en una pareja de ensueño para millones de espectadores en todo el mundo, un ideal romántico que trascendía la pantalla. Es extraordinariamente difícil separar al actor de su personaje, especialmente cuando la química en escena es tan potente, tan creíble, tan magnética. La audiencia, esa gran masa de seguidores apasionados, quería, anhelaba, que esa magia, esa conexión que veían en la pantalla, traspasara el límite de la ficción y se materializara en la vida real. Y esa expectativa generó un ciclo imparable de rumores y especulaciones que, a día de hoy, siguen resonando en el imaginario colectivo de los fans. Si analizamos con detenimiento las declaraciones que ambos actores han dado a lo largo de los años, si nos sumergimos en ese océano de entrevistas y declaraciones públicas, notamos un patrón recurrente, una línea de discurso cuidadosamente elaborada. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, sus respuestas solían ser ambiguas, calculadas, perfectamente medidas. Can Yaman a menudo hablaba de la gran amistad y el profundo respeto que sentía por Demet, destacando la complicidad profesional que habían desarrollado. Mientras tanto, Demet solía referirse a él como un gran colega y un amigo excepcional, alguien con quien disfrutó enormemente de su tiempo en el set. Son términos que, si bien pueden ser completamente genuinos y honestos, también son lo suficientemente amplios y generales como para no comprometerse a una confirmación explícita de un romance. Y es precisamente esa ambigüedad, esa capacidad de hablar sin decir, la que ha mantenido viva la llama de la especulación, el motor de los rumores. Recuerdo una entrevista en particular donde Can Yaman dijo algo así como que con Demet hay una conexión especial, una complicidad que va más allá de lo profesional. Y luego en otra ocasión, Demet comentaba, con una sonrisa enigmática, que Can es un amigo increíble y un compañero de trabajo excepcional, con el que disfruté mucho cada momento en el set. Cada frase, analizada por separado, podía interpretarse de 1000 maneras distintas, abriendo un abanico de posibilidades. Y juntas, esas declaraciones creaban un enigma fascinante, un rompecabezas que los fans no se cansaban de intentar resolver. La verdad sobre Can Yaman revelada, que buscamos hoy, mis queridos amigos, no es una confesión explosiva que vaya a cambiar el curso de la historia del espectáculo turco.
No es un titular que vaya a reescribir los libros de historia de la televisión. Es, más bien, un reconocimiento de la complejidad inherente a las relaciones en el mundo del entretenimiento. Es entender cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse de forma tan íntima en la mente del público, y cómo los actores, a menudo, tienen que navegar con maestría entre la transparencia que los fans exigen y la necesaria protección de su vida privada. Probablemente la verdad más cercana a la realidad, la que mejor explica esta intrincada situación, sea que Asterisco existió una fuerte amistad y una gran conexión profesional y personal. Quizás incluso Asterisco algo más profundo en algún momento, un vínculo que trascendió la amistad, pero que por diversas razones, ya sea la inmensa presión mediática, la diferencia de caminos en la vida que ambos comenzaron a tomar, o simplemente porque las cosas no funcionaron para una relación formal y duradera, Asterisco nunca se llegó a una confirmación oficial o a una relación pública y consolidada. Y eso en sí mismo es una forma de verdad. Una verdad sobre la naturaleza a veces efímera de algunas conexiones, sobre la importancia de los límites claros entre lo profesional y lo personal, y sobre la fuerza de la imaginación del público. Es fácil para nosotros como espectadores, como seguidores, crear nuestras propias narrativas y escenarios basándonos en lo que vemos en pantalla y sobre todo, en lo que nos gustaría ver. La química entre Demet y Kanen Erkencikus fue tan poderosa, tan deslumbrante que nos invitó a creer en su historia de amor, tanto en la ficción como, idealmente, en la vida real. Y esa es precisamente la magia del cine y la televisión, la capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir parte de ellos, de empatizar profundamente con los personajes y sus historias, y de desear que la felicidad que vemos en pantalla se replique en la vida de quienes nos la regalan. Hoy en día, ambos actores siguen siendo figuras prominentes en sus respectivas carreras. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos y consolidando su fama con proyectos posteriores que han demostrado su versatilidad y talento, como la aclamada serie Mi Mundo, donde volvió a cautivar a la audiencia. Can Yaman, por su parte, ha participado en diversas producciones internacionales, expandiendo su alcance mucho más allá de Turquía y convirtiéndose en un rostro conocido en mercados tan importantes como Italia y España, donde ha protagonizado series y ha generado una legión de seguidores. Sus caminos, aunque se cruzaron de forma tan memorable y dejaron una huella imborrable en la memoria de millones de fans, parecen haber tomado direcciones diferentes, y ambos parecen estar construyendo sus vidas y carreras de forma independiente, cada uno en su propio rumbo. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Can Yaman revelada en relación con Demet Özdemir, después de tantos años de especulaciones y conjeturas? La verdad es que su conexión en Asterisco Erkencikus generó una química y una conexión entre el público tan fuertes, tan palpables, que alimentaron un torrente imparable de rumores y especulaciones sobre una relación amorosa fuera de las pantallas. Lo que realmente ocurrió entre bastidores, en la intimidad de sus vidas, es algo que solo ellos dos, y quizás su círculo más cercano, conocen con certeza absoluta. Lo que sí sabemos con rotundidad es que fue una etapa profesional increíblemente importante y exitosa para ambos, y que la pareja que formaron en pantalla dejó una huella imborrable en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. Han pasado años, ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, y aunque la pregunta sobre si hubo algo más siga flotando en el aire para algunos, parece que la historia de un romance confirmado entre ellos pertenece más al terreno de la fantasía del público y a la magia de la ficción, que a una realidad oficial y demostrable. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado los entresijos de los rumores, la intensidad de la conexión en pantalla, y la ambigüedad deliberada o involuntaria que ha rodeado la relación, o la supuesta relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje a través de las idas y venidas de las noticias del corazón, y que este vídeo les haya aportado una perspectiva más clara, o al menos, un poco más de información y contexto sobre este fascinante dúo que tanto ha dado que hablar. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mi análisis y a sumergirse en este tema conmigo. Su apoyo constante es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar y a compartir con ustedes mis reflexiones y descubrimientos. Ahora, me encantaría saber su opinión, su punto de vista. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad profesional? ¿Se dejaron llevar por la magia de la pantalla o creen que hay una verdad oculta? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios.
Me encanta leerlos, me nutre leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si el vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, útil o entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que lleguemos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, de las series turcas o simplemente de las historias que rodean el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desgranaremos otro misterio o analizaremos otra noticia jugosa. Un abrazo enorme para todos, cuídense mucho y hasta la próxima.